Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. Hoy día se publica en el Diario de la República un reportaje importante elaborado por la periodista Rosemary Tapara sobre la presencia de un grupo de evangélicos de diversas religiones protestantes que están yendo en la nave de López Aliaga, que como ya saben trata de empoderarse en estas elecciones como el partido de la derecha cristiana, ¿no? Y lo que ha destapado la República el día de hoy es que de los 16, por lo menos 16 aspirantes identificados en las listas de diputados y senadores de López Aliaga, se ha encontrado que estos 16, 6 registran una serie de denuncias policiales por conductas que, como dice la periodista de la República, ensombrecen la prédica religiosa que profesan. Por ejemplo, Irma Palomino Padilla es candidata a diputada por la región Apurímac. Ella es integrante de la comunidad evangélica Agua Viva, cuya fundadora, propietaria y pastora, Ada Lazo de Horning, ejerció como legisladora entre los años 2006 y 2011. La aspirante, Irma Palomino Padilla, registra 4 denuncias policiales por falsedad ideológica, faltas contra las personas, apropiación ilícita, por conducir un vehículo que contaba con requisitorio. Son 6. La otra o el otro es el congresista, actualmente congresista, Esdras Medina, miembro de la Iglesia Evangélica Las Asambleas de Dios del Perú, quien postula a la reelección en Arequipa y aparece en los registros policiales con 3 denuncias. En el 2017 por violencia contra la mujer. El parte policial consigna que Medina maltrataba constantemente de forma verbal y psicológica a 2 de sus hijas. En septiembre del año 23, Esdras Medina fue denunciado por delitos de estafa y otras defraudaciones. También está el candidato a diputado por la región Lima, José Guerra Velázquez. En el año 2010 fue intervenido en Surquillo por conducir con síntomas visibles de ebriedad. Esta conducta se había reiterado por lo menos un par de veces más, una de ellas, o la última, en septiembre del 2013, que fue nuevamente intervenido y salió positivo en la prueba de alcoholemia. También está la aspirante ayacuchana Gremi Azócar Fajardo, hermana de la iglesia cristiana Famicris, o Famicris, no sé cómo se pronuncia, o dónde está el énfasis. Ella tiene una imputación por violencia contra la mujer. Además, destaca la República otros 2 casos en los registros policiales de la candidata Olga Condori Quispe, aspirante a diputada por Arequipa, e integrante de la Iglesia Evangélica La Estrella de Belén. Por Dios, qué cantidad de grupos evangélicos y protestantes. Ella afronta denuncias por estafa y usurpación. Adicionalmente está la aspirante para diputada en Lima, Paola Martínez Paitan, integrante de la iglesia Camino a la Vida, denunciada en mayo del 2016 por propinarle golpes de puño a Fidel Quispe Prado.
Algunos de los imputados aquí o señalados aquí en la República han negado los hechos o que ya se han archivado o que los desconocen o simplemente no han respondido a las llamadas del Diario de la República. Vamos a iniciar el programa con la mención publicitaria antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Vamos a ir a una breve pausa y luego de esta regresamos con el politólogo José Alejandro Godoy. No se apaga. Continuamos con el programa. Tenemos al politólogo José Alejandro Godoy, autor de publicaciones sumamente importantes, investigaciones sobre el Diario del Comercio, sobre el APRA. Las más importantes para mí son 2 tomos bastante relevantes y gorditos sobre el fujimorismo, libros que para mí son imprescindibles porque ayudan a entender la situación en la que nos encontramos hoy por hoy. José Alejandro, bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, ¿te sorprendió el nuevo gabinete, no? Mira, no del todo, ¿no? O sea, cuando cuando nombraron a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros y la primera pregunta que me hicieron fue, bueno, ¿y con quién se va, a quién va a afectar más esto? Yo dije claramente Hernando de Soto. Y eso tiene que ver con una cuestión muy clara, ¿no? El señor tiene, como se decía Alan García, un ego colosal. Punto número 1. Y punto número 2, o sea, Hernando de Soto arrancaba con un comunicado que parecía que estaba haciendo una suerte de cherry a las cosas que él hace y ha venido haciendo durante años en el Instituto de Libertad y Democracia, ¿no? La idea de reunirse con pueblos indígenas para ver su esquema de propiedad y hacer algún tipo de reforma que se pueda implementar en el Perú. Claro, además una Ahora, el cuestión comunicado absolutamente... era de la Presidencia de la República, ¿no? Sí, pero parecía redactada No, por la no, oficina de prensa de Hernando obviamente, Soto, ¿no? obviamente ese párrafo tenía la intervención de Soto. Eso me queda claro. Claro, pero ese comunicado lo comenzaba empoderando, pero uno decía, oye, este señor llega sin ningún tipo de respaldo político. Este señor está absolutamente distanciado de la bancada que él ayudó a meter, ¿no? La señora Tudela, el señor Cabero, el propio señor Williams, no tienen ninguna conexión real con el señor de Soto del día de hoy. Entonces, punto número 2. Y punto número 3, ¿no? Lo que tú tienes, además, es que finalmente, bueno, todos sabemos que el señor Balcázar ha llegado ahí por intermedio de cuotas de poder. Cuotas de poder que ya venían con la señora Boluarte, que han continuado con el señor Geri y que iban a continuar con el señor de Soto. Si el señor de Soto, como ya se rumoreaba desde el día lunes, está planteando la idea y la noción de tener 5 o 6 ministerios, les iba a romper el cuoteo. Entonces ahí claramente era para mí un punto de colisión. O de Soto entraba al pacto o simplemente lo abría. Y yo creo que la segunda opción era la más real, considerando de que ahorita todo el mundo dentro de ese pacto quiere tener todo atado y bien atado, en particular aquellos que
saben que sus opciones electorales son más bien reducidas en términos de presidencia y quieren de alguna u otra manera tener una llegada al control del aparato del Estado para subir a sus listas parlamentarias. Caso claro y emblemático, César Acuña. Ahora, con todas las críticas que se le puede hacer a Hernando de Soto, es cierto que no se conoce todavía su lista, su gabinete. ¿No crees tú que hubiese sido un mejor gabinete que el actual? Yo creo que por lo menos en el nombre que se mencionó para el Ministerio de Economía, Gabriel Daly, que además ya le habían regalado el fajín, eso es público, Sí. Yo creo que hubiera sido mucho mejor ministro que la señora Miralles. Yo creo que hubiera hecho muchos más nos de lo que probablemente la señora Miralles y su sucesor en el Ministerio de Economía le vayan a hacer a los partidos del pacto, lo cual ya en sí mismo es un upgrade. ¿Ya? Ahora, Hernando de Soto como vocero, particularmente creo que iba a ser un desastre. Sí, no, yo lo dije acá, yo creo que si De Soto asumía el primerato, el presidente de la República de facto iba a ser él, ¿no? Sí, claro. Él y su gabinete, Sí. en el cual yo sí creo que habría existido un mayor sentido común y mayor independencia para gobernar. Sobre todo lo segundo, mayor independencia para gobernar, sí. No sé si sentido común, porque cuando a veces uno escucha a Hernando de Soto. Me refiero a sus miembros del gabinete. Claro. Claro, pero también todo depende de quién hubiera sido esa lista final. Sí, que no sabemos y va a quedar así, digamos, En el misterio. en ¿no? el aire, pero error del pacto, porque elegir a De Soto es elegir a alguien que mal que bien va a querer su propia independencia y que no se metan en las cosas que él hace, porque como dices tú, por ego, por vanidad, por lo que fuera, Y por era peso, la ¿no? oportunidad que nunca se le había parecido de tener un cargo público de la relevancia del primerato. Bueno, haciendo notas, Belaúnde se lo ofreció en algún momento. ¿A Hernando de Soto? A Hernando, no, creo que a Vargas A Llosa. Mario Vargas Llosa. A Vargas Llosa. Sí, a Vargas Llosa, y sí. Vargas Llosa quería jalar a Hernando de Soto a ese gabinete. Sí, y ese gabinete no prosperó porque justamente Belaúnde no sé qué comentario le hizo y como Vargas Llosa dijo, aquí no voy a tener la independencia que yo quiero, Exactamente. hasta aquí nomás llegué. Así ¿no? es. Que es más o menos lo que presumo que habría pasado en el caso de De Soto. Lo de De Soto, lo que ha revelado y lo que ha expuesto más que nunca es que este pacto mafioso se quiere perennizar hasta, no sé, el infinito y más allá. Es que, claro, es un mecanismo de poder. Y creo que hay que entender que de eso se trata. Es un mecanismo de poder cuyo rostro visible cambia, como pasaba en dictaduras que se quedaron más de 20 años. O sea, por ejemplo, en Brasil, la dictadura militar brasileña era un solo mecanismo de poder que tenía ciertas líneas matrices y cambiaron de presidente por lo menos 6 veces. Entonces, yo creo que es un poco la misma línea, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el cambio de presidentes de Brasil 6 veces fue en 21 años. Este ha sido cambio de rostros en muy poco tiempo. Una cosa que me sorprende y me preocupa a la vez, mi preocupación, porque hoy día he coincidido con el Paquín de la Caverna, ¿no? O sea, cuotas de poder. César Acuña es el presidente de facto en el Perú, ¿no? Porque cuando uno comienza a decantar y ver los ministros de dónde vienen, Comenzando la por la... influencia de Acuña, a pesar de que el señor ha dicho con una concha más grande que la del campo de Marte, ¿no? Que él iba a votar contra Balcázar por las no sé qué y que ellos no sé cuántos. Y ahí está. Ahí está. Pero vamos, o sea, Ganó Acuña. todos sabemos que la palabra de César Acuña No vale nada. tiene vale nada. Tiene poco valor y efectivamente, Más ¿no? falso Uno- que billete de 11 o soles. sea, eso es. uno termina coincidiendo con la portada de Expreso. O sea, en realidad, Cosa que me preocupa. ¿Tú también coincides? Sí, a mí también me ya. preocupa y Me preocupa. yo también coincido, ¿no? Pero sí es cierto que, claro, Denise Miralles es alguien que venía recomendada por José Salardi, que es no solamente jefe de plan de gobierno de Acuña, sino que también miembro del directorio de la Universidad César Vallejo. O sea,
más acuñista Por imposible. eso, pues. Y es la presidenta del Consejo de Ministros. Y ha sido la ministra de Economía. Y la persona que está de ministra de Economía era el número 2 de ella dentro del MEF. La explicación de las llamadas de Acuña a Hernando de Soto. Hernando de Soto dice que lo llamó varias veces, no le contestó el teléfono, y según Acuña, él lo estaba llamando para saludarlo. Mira, tú no llamas tanto a alguien para saludarlo. Eso No le te dejas digo un yo. WhatsApp, ¿no? Exactamente, cualquiera, oye, no tuve suerte, te pongo un mensajito, ¿no? Felicitaciones, Hernando, no sé qué. Sí, ya. claro. O sea, es Se como... acabó. Chao, Pero no ¿no? te estás llamando e insistiendo. Claro, o sea, si estás insistiendo es por algo. Si estás insistiendo es porque Me tú parece, ¿no? Me quieres parece. algún tipo de cuota de poder dentro del asunto. Y claro, en el caso de César Acuña, esa cuota es muy obvia y muy explícita, no solamente en el caso de la presidencia del Consejo de Ministros y casi por cercanía del Ministerio de Economía, sino también, por ejemplo, de áreas como salud, donde hace buen tiempo Alianza por el Progreso tiene gente muy cercana, si no militante, en ese ministerio. Sí, la caricatura de Carlín hoy día es muy buena porque todo esto que estamos conversando, él lo resume, por cierto, en una Sí, viñeta, no, ¿no? no, O sea, es una genialidad, ¿no? en el bosque aparece Acuña vestido de lobo feroz, de Soto es la caperucita, le dice, No, tú ándate por el otro sendero. esa es la de Andrés Cederi. ¿Esa es la de Andrés? Esa es la de Andrés Cederi. Ah, no. Ya, la de Carlín es el gabinete con las caras de Acuña y de Cerrón. Exactamente. Verdad. Exactamente. Sorry, me corrijo, me rectifico. Bueno, las dos son muy buenas. No, las dos son Las dos son muy buenísimas. buenas. Bueno, el comunicado de López Aliaga. Repartija de ministerios, no. Y el Perú no deja de ser surreal, lisérgico, ¿no? Se confirma el pacto de la mafia que gobierna desde el Congreso, por Dios. Y lo dice uno de los representantes del pacto. No es el Instituto de Defensa Legal, la Coordinadora de Derechos Humanos, no es un pronunciamiento, no sé, de quién más. Es Renovación Popular, hablando del pacto mafioso, denunciando al pacto mafioso. Ha quedado demostrado cómo APP, o sea, Acuña, Perú Libre, o sea, Cerrón, y demás partidos políticos, o sea, el fujimorismo, se reparten los presupuestos de los ministerios como sus cuotas de poder. ¿Qué tal? Mira, Se ha caviarizado López Aliaga. ahorita le va a conseguir una entrevista a nuestro amigo Marcos Cifuentes en la Encerrona, seguramente. Mira, Se va a tomar su foto con Gorriti. más allá de la... Es el títere de Gorriti ahora López Aliaga. Más allá de las bromas, bueno, esto es una estrategia. La estrategia de López Aliaga es básicamente colocarse como yo soy el antisistema. Yo los denuncio a todos ustedes, corruptos. Como ya lo de Odebrecht ya no le funciona porque ya se lo gastó. No le ha con funcionado todo- nada. Entonces ahora es, yo voy a denunciar el pacto mafioso, porque como dice, eso sí pega, entonces yo me sumo a eso y al mismo tiempo yo arrincono a Acuña para que no me quite voto en el norte y al fujimorismo que me comience a quitar voto en Lima. Dice más López Aliaga, que su bancada no otorgará el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso, y lo repite, ¿no? Y evaluaremos presentar una moción de censura. En caso se logre la censura, solicitaremos al Pleno del Congreso que la votación se haga de manera pública, algo que Mira, vimos no se hizo en la anterior elección, ¿no? Y- Donde ganó Balcázar con unos votos misteriosos, que cada vez son menos misteriosos, y tienen la cara de el, ¿cómo se llama la mascota de Capito? La capibara. No, claro, o sea, mira, todo el mundo sabe a El esta altura muñeco que... símbolo de Mira, todo el mundo, APP, todo el mundo la sabe, capibara. todo el mundo sabe a El esta altura ronzoco. que APP ha votado ahí. Pero incluso con los votos de APP no alcanza. O sea, No, es verdad. Alguien Sí, más, sí, sí. alguna agrupación más de derecha Fujimoristas, Avanza País, no sabemos. ha votado por el señor claramente. Alcázar, ¿no? Ahora, lo único en lo cual ese comunicado tiene a la absoluta razón es que si ocurriera una censura del señor Alcázar, tienen que ponerse a votar con el marcador. O sea, esto del voto secreto es básicamente
el mejor camuflaje del pacto. O sea, de una vez, conozcamos quién es quién y quiénes son las personas que efectivamente quieren seguir sosteniendo esto. ¿Tú serías partidario de que hay una moción de censura contra Balcázar, no? Yo sí. Yo sí. Así, Sí. Juan. Sí. Sí. O sea, es un gobierno insostenible. Es un gobierno insostenible no por comunista, no por rojo, no por extremista, sino básicamente es un gobierno insostenible porque el señor Balcázar es una persona que ha demostrado en muy corto tiempo no estar a la altura del cargo, punto número uno. Como Gerín. Claro, O peor. o peor. Y en segundo lugar, porque tú necesitas garantizarle al proceso electoral algo de aire. ¿Algo de? Algo de aire, algo de cierto tipo de garantías, ¿no? Y claro, Y de confianza, ¿no? o sea, finalmente el tema es, entramos a marzo, en donde va a ser el mes clave de la campaña electoral, porque acá hay una cosa, Pedro, y creo que los números de Ipsos lo ratifican. La campaña está básicamente muerta. O sea, digamos, unos van a decir unos arriba, otros abajo, pero básicamente el mapa que tenemos hoy es el mismo que teníamos en la quincena de enero. Es decir, ha pasado un mes y no ha pasado nada. ¿Ya? Pero marzo es el momento en que todas las campañas electorales están esperando para lanzar su batería. Y una de las cosas en las cuales creo que puede haber mayor riesgo del proceso electoral es precisamente que los partidos del pacto aprovechen ciertas cuestiones de gasto público o ciertos proyectos de ley que muevan en el Congreso entre marzo y abril para precisamente ganar votos a expensas del erario nacional. Vamos a la encuesta de Perú 21, donde está la noticia política del día. Perú 21 propaga el día de hoy una encuesta de Ipsos, que a diferencia de las de Datum e IEP, no llegan a registrar la crisis política. Esta se hace inmediatamente después de la crisis. La nota la firma Patricia Quispe, muestra los cuadros de intención de voto de López Aliaga, Keiko, etc. Y dice, luego de haber subido a 12% en la primera quincena de febrero, luego de un 10% que se sostenía desde agosto del año pasado, con excepción de un 9% en noviembre, el respaldo a López Aliaga ha retornado al 10%. Ha bajado 2 puntos, ¿no? O sea, lo que podría indicar una tendencia a la baja. No necesariamente, el en inicio realidad. de una caída. No necesariamente, pero esto es lo que te dice la foto de hoy día. Mientras que Keiko Fujimori ha subido un puntito, de 8 a 9%. Y a la luz de la encuesta, dice Perú 21, parecería que los electores le trasladarían a López Aliaga parte de la responsabilidad por la designación de Balcázar como presidente encargado, lo cual explicaría este comunicado desesperado y con chilla histérica, diciendo yo no fui, fue TT, pacto mafioso y no sé qué. Y acá está el dato del trabajo de campo, tuvo lugar casi inmediatamente después de la caída de Geri y la juramentación de Balcázar, 19 y 20 de febrero, lo cual es un dato importante respecto de las encuestas que hemos comentado anteriormente por acá. Y la opción de voto en blanco, viciado o ninguno, en tanto escala un punto porcentual. Sube de 27 al 28. Y ojo, mañana Ipsos publica, y con Perú 21, publica algunas de las preferencias en el voto por el Senado que ya sabemos va a ser muy importante porque la figura presidencial, la institución presidencial, hoy por hoy no vale nada. A ver, tengo una lectura un poco distinta A ver. de lo que coloca Perú 21 en la nota. ¿Ya? Primera cosa, con un margen de error como el que tiene la encuesta, que debe ser alrededor de 2%, Más o que menos. suba 1 o 2 puntos, 2 punto algo, ¿no? Punto algo, baje 2 punto algo, es nada. O sea, estadísticamente no es relevante, no es significativo. Básicamente, tú comparas encuestas de enero del 26, la primera encuesta de febrero del 26 y la segunda encuesta de febrero del 26, la que ha salido hoy, y es básicamente lo mismo.
O sea, es... Pero sí te señala un empate ahorita. Claro, Ya no es López Aliaga que está casi por encima de 3 o 4 puntos sobre Fujimori, sino que bueno, eso cae ya y estaba... se cruza con Keiko, están a un punto, eso es empate. Eso es dentro del margen de error. Y dentro del margen de error ya estaban empatados. Lo que pasa es que, claro, como te presentaban los números en enero y en febrero, había una abertura mucho más clara. Aparentemente hay un cierto estrechamiento de distancia, pero dentro del margen de error. ¿Ok? Entonces, una primera conclusión es esa. Lo cual sí me lleva a una conclusión entre ambos. A ver. Y eso creo que sí es para mí la principal conclusión de la encuesta. Que es, uno, tanto Keiko Fujimori como López Aliaga no crecen más allá de sus nichos. Dos, No están estancados. dos, se fagocitan el voto entre los dos. Y eso es un problema para ambos. Porque, a ver, López Aliaga no crece más. Está clarísimo que no puede crecer más, que tiene problemas muy serios de crecimiento entre mujeres, ¿no? Por su estilo, que tiene problemas serios de crecimiento incluso dentro del propio sector de derecha, ¿no? Hay una división dentro de la derecha conservadora que es muy clara y es muy evidente en redes sociales también, ¿no? Ahora, Y en Lima está fuerte. ¿Eh? Claro. En Lima está fuerte porque definitivamente el sector A y el sector B y parte del C le han dado un voto de confianza absolutamente inexplicable bajo términos racionales, entendidos como, oye, la gestión de López Aliaga ha ido en una gestión exitosa que te da esto. Pero al mismo tiempo yo puedo entender que eso proviene de un sector, y esa es mi hipótesis respecto a del voto de López Aliaga, es de un sector que dice, oye, mira, López Aliaga, lo que va a hacer es básicamente es meterte el camión, va a hacer cosas, y ese es un poco el estilo que yo quiero. Alguien que mete el camión, que haga cosas, pero que haga cosas. Y creo que es un poco lo que se ve, por ejemplo, en el desastre que es la Vía Expresa Sur, ¿no? Yo creo que hay un sector de público que dice, oye, mejor que se haya hecho a que no se haya hecho. Independientemente de cómo se ha hecho y de todos los perjuicios que sigue causando la obra, ¿no? Entonces, hay un sector de público que sí está yendo con López Aliaga por esa intención, pero creo que eso se le agota llegado un momento. El caso de Keiko Fujimori es más complicado. El caso de Keiko Fujimori es la candidata más antivoto, es la candidata que tiene más 54% de rechazo tiene. o sea, 54% de rechazo según EP, más o menos lo mismo en Datum. Probablemente Ipsos te marca ya te marcaba una situación similar en su anterior medición. Y una candidata a la cual le comienza a ir mal, incluso en lugares en donde el papá le iba bien, ¿no? Ayer, Pichanaki, manifestación pública, la señora tiene que suspender un meeting y estamos hablando de un lugar que tradicionalmente ha votado por el fujimorismo. O sea, hay un límite muy claro en las candidaturas de ambos. Por eso es que los estás viendo pelear. Los estás viendo pelear porque se están robando votos entre ellos y dicen, o entras tú o entra yo. Yo creo que han llegado ambos al convencimiento de los dos juntos no pasamos a segunda vuelta. A ver, la lectura de Guillermo Loli, de Ipsos, es entre los dos primeros lugares, López Aliaga y Keiko, se ha visto que se han comenzado a tirar los platos. Sí. Es la guerra de los roses, dice Loli. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga disputan el mismo electorado, lo que dices tú, que es el electorado de derecha, que podría votar por Fujimori o podría votar por López Aliaga. López Aliaga ha regresado al 10%, podría haber una tendencia, dice Loli, o sea, a la baja, se entiende. Y otro de los hallazgos es que Mario Vizcarra, por ejemplo, se ha ido desinflando, llegó a tener 7%, ahora está en 2%. No, esa es una esa sí es caída. claro. Esa sí es claro. Esa es una caída. Estadísticamente No, ya eso sí está es muerto, claro. ya está muerto. Estadísticamente eso sí es claro. Otra novedad, dice Loli, es José Williams, que comienza a aparecer un poquito mejor con un puntito más. Estaba en 2, ahora aparece con 3%. Vamos a ver, dice, qué pasa en las próximas semanas. Quizás también, termina diciendo Loli, esto es producto de un electorado que siente que arriba, en los primeros lugares, López Aliaga, Keiko, no hay mucha inteligencia emocional.
Sí, En realidad, yo creo que Loli quería decir no hay nada de inteligencia, interpretando a Loli. Yo lo que coincido con Loli son en tres cosas. Una primera, que se está fagocitando el voto. Una segunda, que la candidatura de Mario Vizcarra efectivamente va clara y notoriamente a la baja. Eso lo consideran las mediciones de las cuatro, ¿no? O sea, CPI, Datum, IEP e Ipsos, las cuatro en sus propias mediciones registran esa baja. Mario Vizcarra tiene un claro problema. Yo creo que la prisión del hermano finalmente le terminó perjudicando más que beneficiando. Y lo tercero es, si es cierto que el elector de derecha está buscando por ratos un rostro distinto al de un López Aliaga que no respeta contratos, y una señora Fujimori que nos ha metido en la crisis a lo que nos ha metido, ¿no? Entonces, pues en una encuesta aparece Williams, en otra encuesta aparece Wolfgang Grosso, ¿no? O sea, hay un elector de derecha, sobre todo el joven, que está buscando alternativas que no sean esas dos. Eso sí es cierto. En eso Loli tiene absoluta razón. Ahora, ¿cuál de esas, si es que alguna de esas prende o no, no lo sabemos todavía. Pero sí es cierto que el elector de derecha está comenzando a buscar algo que no son estos. Sí, a ver, la encuesta completa es así rapidito. López Aliaga tiene 10, Keiko Fujimori tiene 9, eso es un empate. López Chau, 4, Acuña, 4, Carlos Álvarez, 3, Forsyth, 3, José Williams, 3, Ricardo Belmont, 2, Enrique Valderrama, 2, del APRA, Luna, 2, Vizcarra 2, Roberto Sánchez 2, otros 12, Viciado, Blanco, ninguno 28, no precisa 14, de ahí nomás en ese grupo está lo fuerte. Pero claro, uno ve estos números y se imagina pues a Papá Pitufo, color celeste, con todos sus pitufitos así. Sí, por supuesto. Caminando en fila. Keiko de pitufina color naranja. Es que la guerra de los pitufos. Y claro, y los pechados con pitufo con casco, ¿no? Sí, o sea, igualito, sí, pero ¿no? todos son pitufos. No, es que todos son candidatos con poca intención de voto porque ninguno realmente se usa el elector. O sea, tu pregunta en la calle, tu pregunta incluso entre nuestro propio círculo de gente, nadie está precisamente entusiasmado y probablemente ninguno haya decidido finalmente el voto tampoco. Sí. Entonces, salvo el votante, pues, o sea, yo digo, el único voto duro que hay en esta elección es el voto fujimorista. El voto fujimorista no baja de 6-7%. Ese votante, ese sí está convencido absolutamente de ir con Keiko, porque incluso entre el voto de izquierda están dando vueltas entre López Chau, Roberto Sánchez, un poquito con Lescano, ¿no? Y hay un grueso de voto del sur que se puede volcar por cualquiera de esos tres en las semanas que faltan. Déjame hacer la mención publicitaria para seguir conversando sobre esto. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta en cada una de sus 19 sedes en todo el Perú. Cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Seguimos esta conversación, esta entrevista con José Alejandro Godoy. Ahora, volviendo a la coyuntura. Cerrón, el prófugo menos buscado por la Policía Nacional, por el gobierno y por el pacto mafioso, ha dicho ayer, falso que los cerronistas están en el gobierno. Lo que se vocea en realidad. Cuajo, por Dios, ¿qué tal cuajo, Cerrón? Lo que se vocea es que en realidad, claro, no están en el puesto, en la primera línea, la de ministros, pero sí buscarían entrar donde realmente conviene, ¿no? Viceministerios, secretarías generales, OPS, ¿no? Como para de alguna u otra manera también hacer un poco el mismo trabajo de con Acuña. No, además, la mayor prueba de que Cerrón
forma parte del pacto mafioso, de que está en la colada, es de que no lo apresan. O sea, no solamente que no lo apresan, ¿no? O sea, su hermano es parte de la mesa directiva Exacto, del Congreso. Tres exacto. años seguidos. Exacto. 3 años seguidos. Es claro que él es parte de esto. O sea, él no puede decir o no puede esgrimir cosas como las de táctica leninista, ni mucho menos, ¿no? O sea, es muy evidente que él es parte de esto y que todas las jugadas que él supuestamente planea en su brillante cabeza marxista simplemente son elucubraciones para su tribuna. En realidad, lo que él ha hecho es mover sus votos, que los tiene, a favor de Balcázar, porque evidentemente todos sabían dentro de ese Congreso que la señora Alba no tenía ni siquiera dentro del Congreso el suficiente consenso como para ser presidenta. La campaña de Por Estos No, iniciada por mi colega y amiga Rosa María Palacios, ¿por qué crees que no ha aprendido? ¿Por qué crees que, a pesar, digamos, de las evidencias burdas, grotescas, que te revientan en la cara sobre el pacto mafioso, la desinstitucionalización del país, la erosión de la institución presidencial, el cooptamiento de las instituciones fundamentales del país, no se perciben las encuestas? Yo creo que hay 3 cosas. Una primera es que por ahora, en lo que corresponde a la votación de Congreso y sobre todo la del Senado, pesa mucho más la marca conocida que la marca por conocer. Punto número 1. Punto número 2. Tú tienes listas que son muy valiosas, la de Jorge Nieto, la de Marisol Peristello en términos generales, la de propio Rafael Belaunde también en términos generales, en votación al Congreso. Partido Morado también, O el Partido Morado. Con Mesías Guevara. Claro, son listas en general, o en términos generales buenas, ¿no? Las 4, pero sus candidatos presidenciales no prenden. Y como los candidatos presidenciales no prenden y hay una tendencia al voto de arrastre que registró muy bien la encuesta del IEP esta semana, eso evita de que esos partidos suban en la preferencia del público teniendo buenas listas, ¿no? Tercero, tú tienes un problema, que es una elección de Congreso absolutamente nueva, en donde tú vas a tener Senado y diputados, cosa que no tenías hace más de 30 años, Sí. E incluso, tú lo recordarás, Salinas, por cuestiones cronológicas, cuando se tenía que votar por Senado, no habían 2 columnas como va a haber ahora, sino solamente una. Sí, claro, obvio. Entonces, el voto era más fácil. Entonces, hay ahí una posible confusión al elector respecto de esto. Entonces, cuando el elector vea la cédula y va a decir, oye, yo me tengo que aprender no solamente el símbolo del partido por el cual voy a votar, sino que tengo que aprenderme el símbolo del partido para Senado Nacional, Senado de mi circunscripción, diputados y encima Parlamento Andino, cosa por la cual no se debería votar, dicho sea de paso, pues efectivamente, y encima de eso me tengo que aprender los números del preferencial de todos estos. Mira, si para una persona que tiene todas las calidades profesionales, le es muy complicado armar ese menú y prácticamente va a tener que ir con un papelito, con un plagio. plagio, o si no anotado en el celular, pues efectivamente ahí tú vas a tener un serio problema. Serísimo. Ahí de hecho creo que te quieren alcanzar la cédula. Ah, la cédula. Bueno, sí, pues, porque es que esto también está hecho para la trampa, ¿no? Para que votes mal. O sea, Para la absoluta confusión. Esta cédula es maquiavélica. Maquiavélica. O sea, hecha para votar mal. Es más, como tú tienes este cuadradito acá que era el de el partido CPP. Ah, sí. ¿Ya? Entonces acá la gente dice, ya, voto acá, voto en blanco, ¿no? ¿Te das cuenta, no? O sea, te das cuenta del mal diseño acá. Acá ha habido un serio problema. No había pensado en eso, pero es verdad. Entonces, mira, o sea, nos han mira dejado esto. a los que queremos votar en blanco un espacio. Un espacio, qué ¿no? O sea, generosos. Piensan en todo, en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, tú ves esta cédula y claro, no tienes de dónde coger o de dónde tener una opción más o menos clara, ¿no? Entonces, fíjate estas 5 columnas, ¿no? Presidente y vicepresidente, senadores. A nivel nacional, Lima, esto cambia en cada circunscripción, y diputados, cada circunscripción, y encima Parlamento Andino. Entonces, tú ahí vas a tener problemas muy serios
para poderte ubicar. Entonces, ¿eso a quién le beneficia? A la marca conocida. Ayer o antes de ayer me pasaron un comercial de unas elecciones en las que Ricardo Blume, el legendario actor Ricardo Blume, que en paz descanse, fue contratado por el Jurado Nacional de Elecciones para hacer un spot para enseñar a votar. Era una cédula enana, sencillísima. Era una cuarta parte de esto. Y hasta un poquito más chiquita, porque Sí. era más o menos así, ¿no? Claro, pero tenía 3 columnas: presidente, senadores y sí, diputados. sí, correcto. Punto, no correcto, diga más. Correcto. Y era, digamos, máximo, llegaba hasta, o sea, era esto, ¿no? Sí. Olvídate, pues, o sea, yo veo esta cosa acá y digo, voto viciado. Yo creo que votaría por toda la cédula. Mira, además de esto, Si voy a votar, que todavía no sé. dicho sea de paso, saludos a los señores miembros de mesa que van a tener que inmolarse Uy, por pucha madre. esta tarea No, heroica, pobrecitos, sobre pobrecitos. todo en No, primera no. vuelta. Eso va a ser, de verdad, me voy a sacar el sombrero y a todas esas personas que van a participar como miembros de mesa, deberían hacerles un monumento, porque no hay derecho. Esto ya raya con la tortura. Claro, pero eso también es consecuencia de hacer reformas a medias, porque lo que esto implicaba era, ya, tú permitías la inscripción de más partidos, pero tenías las PASO en medio, Sí, con lo cual te no, eliminabas no, por lo no. menos dos Por terceras supuesto, partes de esta por cédula. supuesto, pero no les dio la gana. No quise, es que no, Lo es último que quieren es una buena reforma que política. no lo quieren porque no les conviene. Ahora, ¿qué pasa si luego de las elecciones de abril se mantienen, digamos que no todos, pero algunos de los principales representantes del pacto mafioso? Bueno, es que todo depende de dos cosas ahí, Pedro. Primero, ¿cuántos de los partidos que no están en el pacto hoy entran al Congreso? ¿Y en qué proporción? Y lo segundo, ¿quién va a ser el presidente también? Porque de ese tira y afloja va a depender finalmente dos cosas. Una primera, que tengas una conformación del Congreso que te permita desandar muchas de las barbaridades que ha hecho este Congreso en materia política, en materia de lucha contra la criminalidad, en materia de impunidad y en materia económica, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, que te permita tener una estabilidad. O sea, porque claro, yo he dicho muy claramente, y lo he dicho hace algunos minutos nomás, que el señor Balcázar no debería dirigir estas elecciones y que debería irse de nuevo a su curul. ¿Ya? Pero en general... Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Pero en general, sí deberíamos tener ya listos los proyectos que le pongan un candado a la vacancia por incapacidad moral permanente, finalmente, porque necesitamos acabar con esta inestabilidad. O sea, una cosa es que el señor Balcázar no sea la persona más adecuada para conducir el proceso electoral y otra cosa es que finalmente no requiramos ponerle un candado a esto. Ahora, los debates, ¿van a servir de algo o no? Yo creo que sí. Y yo creo que sí en un doble sentido. Por un lado, vas a tener por lo menos algunos de estos candidatos que no va a ir o que no va a querer ir. ¿Ya? Entonces, ¿quién no va a ir? Cerrón fijo, porque si llega, inmediatamente lo apresa. Obvio. ¿Ya? Y hay candidatos que probablemente por táctica no van a querer ir o por hacer show no o van a ir y se van a retirar. Siempre hay eso. Punto uno. Pero tú vas a tener también candidatos que se van a querer hacer notar en el debate electoral, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el debate electoral del año 2021 le fue muy importante a Castillo, porque esa fue la primera vez que lo vieron a nivel nacional. Entonces, yo creo que el debate sí puede servirte para, a 2-3 semanas de la elección, comenzar a mover piezas. O sea, recuerda, Ahora va todavía a ser la una campaña cosa está aburridísima. totalmente de acuerdo. O sea, es que, claro, el formato está forzado por esto. O sea, tú no puedes tener un formato mucho mejor de debate con 36 candidatos presidenciales. Eso es absolutamente inviable, ¿ya? Pero dentro de lo que ha encontrado la autoridad electoral como norma
para poder hacer los debates, tú sí puedes ahí de alguna u otra manera ver algunos tipos de descarte por las duplas o tríos que vamos a tener de enfrentamientos en determinados temas. Creo que eso sí puede ayudar. Y claro, el otro problema, por ejemplo, para López Aliaga va a ser cómo articula un discurso. Porque el problema para López Aliaga es que no puede articular un discurso. Ya hay, Una frase, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Ya ahí está jodido. claro, él tiene un problema muy serio, lo tuvo en el año 2021, y eso le costó la elección a él. Ahí parecía pepeado, ¿no? O sea, Me parece que está en algo. no podemos afirmarlo, por lo menos yo no lo puedo afirmar O sea, claramente, pero no sí era era el López Aliaga que solemos ver claro, pero usualmente. o sea, sí es cierto que estaba mucho menos locuaz que de costumbre. Y claro, él tiene que ver cómo resuelve ese problema de debate. Antes de las preguntas y comentarios del público, que espero hayan para José Alejandro Godoy. El rol del empresariado en esta crisis institucional. ¿Cuál? ¿Cuál empresariado? O sea, perdóname, pero no hemos Ay, tenido- pues hay gremios empresariales, está el gremio de gremios, la CONFIEP, están O sea, los ejecutivos del CADE. Pero, Pedro, ¿tú los has escuchado? O sea, salvo el presidente de la CONFIEP que salió hace un par de días a decir que el rol de Fuerza Popular había sido importante en garantía de la estabilidad y no mucho más. O sea, en realidad, claro, los gremios empresariales a lo máximo que han atinado es a decir, oye, por favor, no nos cambien, por favorcito, el equipo económico o al mes, porque Es como como el si país fuese está- lo único que les importa, ¿no? es que lamentablemente parece El que lo único- bolsillo, parece la que- institucionalidad les vale madre. O sea, nuevamente, pero vayamos al interés de bolsillo, ¿ya? Pongámonos un ratito, pensemos, no pensemos en cuestiones de principio, cuando normalmente podríamos pensar en cuestiones de bolsillo. Con los precios de los minerales en los niveles históricos que estamos, Sí. oro, plata, cobre, etcétera, el Perú no debería estar creciendo a 3, el Perú debería estar creciendo a 6. Por lo menos Por al lo menos. doble. Por lo menos al doble. Si tuviésemos instituciones fuertes, una justicia estable, no sé, un armazón institucional O sea, básico, las inversiones de estos señores o sea, van a crecer. ¿tú qué clima de negocios sólido Claro, para lo un que pasa- inversionista de lo que pasa verdad? acá, no quiero decir todos, pero sí hay un grueso que juega a río revuelto porque son mercantilistas, prebendistas, ¿no? El contacto, como dice Balcázar, es muy importante, el contacto en el poder Sí, para hacer negocios. lamentablemente es así. O sea, también lo sabemos. O sea, no es que No te, sean. no te peleas con el poder. O sea, muchos son liberales, incluso económicos, de la boca para afuera. Para que la De primera boca que para puede- afuera, no son porque- liberales, de son la- mercas, claro. mercas a secas. Claro, entonces tú tienes un primer problema que es ese, pero un segundo problema es, bueno, ok, si queremos que esto funcione como, mira, ya ni como país, como mercado incluso, tú necesitas un cierto tipo de estabilidad. Y si los empresarios no comienzan a pedir instituciones fuertes y sólidas, no vas a tener eso. O sea, sus propios negocios se van a ver en riesgo. Y claro, ellos están esperanzados, por lo menos un sector de, ya, me junto al de turno y con eso obtengo lo que quiero. Claro, y se la pasa acá haciendo de equilibristas, de funámbulos todo el tiempo, durante todos los gobiernos. Eso me parece también, ya sabes que hoy en algún momento, por favor, empresario peruano, empresaria peruana, juega por la democracia. Juega por el sistema, ¿no? Sí, pero es por el sistema Por democrático. el sistema en general, ¿no? O sea, el Sí, sistema por la democrático. institucionalidad democrática. Es que ahí hay un problema. O sea, nuestros empresarios con notorias, honrosas Sí, y sí, obvias hay excepciones. excepciones, por supuesto. A notorias excepciones le da exactamente lo mismo el sistema político que andamos. Ahí está lo lamentable. Ya, vamos con preguntas y comentarios. No al voto cruzado. Es mejor votar todo por un solo partido. Suficiente con marcar el mismo símbolo. El voto preferencial es opcional de marcar. Aprendamos a informarnos. O sea, ¿el voto preferencial es opcional de marcar? Por supuesto que sí. El voto preferencial no debería existir. También es cierto. Porque es un distorsionador de la campaña. Te la personaliza demasiado. Sí. Pero sí es cierto
que, lo que ocurre normalmente es que la gente vota en línea. Es muy poca gente o un sector no tan significativo del electoral que cruza el voto. Más o menos 25 o 30% del que lo cruza. Y habrá que ver con esta seguridad si es que lo cruza también. Te la juegas, ¿ah? ¿Cuál podría ser la estrategia para que la población conecte más con la política y vote a conciencia en estas elecciones? Es punto importante porque la desafección, la indiferencia y hasta rechazo de el peruano común hacia esta cosa que no es política, es mafiosa, porque en eso se ha convertido la política peruana. Claro, el problema o una de las asunto cuestiones que... de familias mafiosas. Claro, o sea, digamos, lo que hay que decirle es, mira, si tú no eliges un buen Congreso, tú vas a tener normas que perjudican o que van a perjudicar la seguridad de tus hijos. Si tú no tienes un buen Congreso, tú lo que vas a tener son normas que van a generar que tanto el ladrón de celular y extorsión como el de saco y corbata queden impunes. Si tú no comienzas a conectar con esos problemas concretos de la gente en la política, no la vas a traer. O sea, tú necesitas decir, oye, mira, ¿sabes qué? Si usted no elige un buen Congreso, esto puede pasar. Si usted no elige un buen presidente, esto puede pasar. O sea, ¿usted está insatisfecho con el estado de las cosas? Todos lo estamos. ¿Cómo lo puede cambiar? Con el voto. O sea, yo creo que tienes que ir por cosas muy micro, Pedro, porque si no la gente no conecta. O sea, si tú le vas a hablar pues de la institucionalidad en Ethereum, o le vas a hablar de los derechos fundamentales en Ethereum, o le vas a hablar de la seguridad en Ethereum, no, oye, yo necesito acá una solución concreta, un problema concreto, el sistema te lo puede dar. ¿Cómo lo puedes activar? Con tu voto. No, y además estamos camino hacia un sistema totalitario. En un sistema totalitario, este tipo de espacios, chao. No, ni siquiera esto existe. Entre otras cositas, ¿no? Ni siquiera esto existe, ni siquiera la posibilidad de elegir. No, esto es una burla. Ya esto, ¿sabes qué? Es una burla descarada, una cachetada a los electores peruanos. Provoca romperla, pero se han esforzado acá en hacerla. A ver, los votantes de Vizcarra han virado hacia López Chau. Yo creo que ahí puede haber un cierto trasvase, ¿ah? ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el voto de López Chau es un voto de izquierda, pero no tan de izquierda. Es un voto más centroizquierda. Centroizquierda. Entonces yo creo que parte del voto de Vizcarra, más institucional, y además, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? López Chau ha tenido el buen ojo de armar una lista parlamentaria con nombres potentes. No digo totalmente buena, porque también hay cosas que se le han escapado rotundamente, como lo han evidenciado varios reportajes periodísticos, pero sí ha tenido o ha jalado nombres interesantes que ha hecho que, oye, este está convocando a tal, a cual, esto no jala, ¿no? Vizcarra, ni Martín ni Mario han logrado eso. Creo que eso también les resta, porque al final, si tu único vocero de campaña... Han jugado con el apellido, ¿no? Sí, han jugado con el apellido. Creo que han calculado de que no lo iban a meter preso o que lo iban a sacar con digamos, con una sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Creo que eso ha sido su cálculo. Creo que erraron un poco en el cálculo, ¿no? Y no han rodeado a esa candidatura de nombres o de voceros lo suficientemente potentes, a diferencia de lo que ocurrió con López Chau. No, y de hecho esta última encuesta de Ipsos ya muestra un No. Vizcarra en caída libre. Y todas las que han salido en las últimas 2 semanas te muestran claramente que Mario Vizcarra... Ya es tendencia, ya es que es tendencia. tendencia. Eso sí, claro. Vizcarra ya fue. Eso sí, claro. A mí lo que me preocupa es que el grupo de Por Esto Sí no encuentren un candidato y todos se destruyan entre ellos. Esteban, Julián, Di Palma, Martín. Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú tienes ahorita un López Chau que destaca de ese voto inconforme, un poquito más que el resto. Tienes por ahí a Roberto Sánchez, que es el voto más radical de izquierda, ¿no? Y claro, si tú ves en redes sociales, ahí hay una suerte de pelea por ver quién es la verdadera izquierda, ¿ya? Pero también hay una pelea por la verdadera derecha en este momento. Y esa pelea creo que está siendo mucho más fuerte que la otra. Ah, no, definitivamente. ¿No? Además son los que lideran las encuestas, ¿no? Y además, claro, y el otro problema es nuevamente,
varios de estos candidatos que podrían tener mejor suerte, ¿no? Rafael Belaúnde, Marisol Perestello, Jorge Nieto, Mesías Guevara. Mesías Guevara, son candidaturas que no tienen tanta plata atrás. Entonces, frente a la plata de López Aliaga, la plata de Keiko Fujimori Y la de Acuña. y la de Acuña, es mucho más complicado diferenciarte. Por eso es que tienen que ir todos ellos a todo espacio que los inviten, sea tradicional o digital como este, ¿no? Pero claro, como tú todavía tienes una mayoría de gente absolutamente aislada y alienada del proceso electoral, o sea, digamos, creo que la esperanza de ellos es, oye, mira, ¿sabes qué? Nos metemos con todo en marzo a hacer campaña y a ver quién de nosotros entra. Yo creo que eso es un poco lo que ellos están jugando. O sea, todo el mundo, todos estos partidos están guardándose todas sus alas para marzo. Lo cual me parece una estupidez, ¿no? Por parte de estos candidatos tipo Nieto. Bueno, Mesías Guevara ha estado por acá y de verdad que aparece cuando lo invitan. Además, Sí. y están buscando y tocando puertas, Sí, en plan testigo de Jehová casi. sí, claro. Pero cuando hay situaciones como esta, por ejemplo, las críticas, ¿no? Donde se impone el pacto mafioso con todo, tú dices, oye, ¿y dónde está la oposición? Es que ahí hay un problema. ¿Dónde O están sea, los demócratas? ¿dónde? O sea, con toda esta cuestión con Gerí, con toda esta cuestión con la elección de Balcázar, ¿cuáles han sido los pronunciamientos de estas personas? O sea, ahí hay un problema. O sea, tú no puedes construir una candidatura si tú no hablas, si tú no te pronuncias. Y eso significa no solamente hacerlo con un tuit, sino también, oye, cara, voz, que te vean. Que te vean, un A video, ver, acá algo. tenemos otro comentario. El voto viciado favorece a los que van por la El reelección. voto viciado en general favorece Al que va a arriba. reducir el número de votos válidos y eso puede jugar en favor del pacto. ¿Ah? Lo mismo que el voto en blanco. ¿Ah? Con todo el sentido de la protesta que puede tener, pero no dejan de tener razón con eso. ¿Ah? O sea, porque al final tú repartes una torta y esa torta, si tú le sacas los blancos y los viciados, esa torta se hace más chica. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué sucede si los electores eligen a los mismos de siempre? ¿El Perú aguanta 10 años más de mafia en el poder? Buena pregunta. Mira, El Perú ha demostrado una resiliencia pocas vistas. a prueba de balas. Sí. Ya, pero tampoco hay que retarla, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa. No hay que olvidar una cosa. Todos estos actores son actores profundamente débiles. Lo cual no quiere decir que no tengan capacidad de hacer daño. Lo hacen. Lo vemos todos los días. Pero son débiles. O sea, nuevamente, si tú comparas en términos latinoamericanos un partido que tiene 10% que te encabeza la elección presidencial en otro lado, o no existe o es un partido mediano. Y los demás simple y llanamente no existirían. O sea, un partido que tiene 4% de intención de voto en otro país, simple y llanamente aparecen otros. O sea, hay que medir un poco qué es lo que tenemos. Y lo que tenemos es un problema estructural de representación política. La gente no se siente representada por nadie ni por nada. Y claro, echa mano del elenco que está. O sea, la gente trabaja con lo que la tierra produce, como dice Rosa María Palacios. ¿Tú ya tienes una idea por quién vas a votar? No, ninguna. Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Yo soy parte del que diría no sabe, no opina. Claramente. ¿Pero por López Aliaga vas a votar? ¿Está en tus posibilidades, no? ¿En tus considerandos? Yo no podría decir nada sobre el voto por una razón, Pedro, y te la voy a comentar ahora. Me toca ser miembro de mesa. ¡No! ¿En O sea, serio? soy sexto suplente, entonces no puedo decir... No, mi más sentido pesa. No, pues- Mi más sentido pesa. No puedo Alejandro, decir pucha, ¿por nada, qué? nada Qué que pueda horrible, inducir qué al voto de horrible. Garay. No puedo decir nada. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Primera vez que conozco a un A un miembro de mesa. a un mártir.
A un mártir. No, en realidad me toca ser sexto suplente. Igual No, está no, jodido. o sea, igual voy a tener que ir temprano y voy a tener que ir a instalar la mesa, pero muy probablemente, como mis compañeros de mesa también irán puntualmente, probablemente todos si salimos a la mesa, se quedarán los 3 titulares y los 6 suplentes, luego de haber votado muy rápidamente, nos iremos a nuestra casa a ver el resto de la jornada. Yo creo que Pero- en el lugar de la memoria debería haber una placa gigantesca, así como hay así los mártires de la CIA en Langley, en Virginia. Debería estar tu nombre y todos los participantes miembros de mesa de esta elección asquerosa. Oye, de verdad, mi más sentido pesa. No sabía. Mira, no es lo que sabía, toca, recién es lo que me entero, toca, me es lo entero que al toca, aire, es estas lo que cosas, toca, y es lo que nos toca. O sea, sorteo. Qué horrible. Ya estás, pero ya estás yendo con tu sleeping bag, tu lonchera. O sea, afortunadamente el local de votación está a pocas cuadras de mi casa. Es una de las ventajas que la OMP pues, te permite escoger. Voy a tener que ir a las capacitaciones de la OMP. Pero evidentemente yo siendo... pero no te puedes mover de ahí. No, pues... pues habrá que ir al delivery, habrá que ver cómo uno se agencia el alimento si es que me toca quedarme, ¿no? Te vas a quedar de todas maneras. ¿Tú crees que no te vas a quedar ahí? Te vas a quedar de todas maneras. ¿Cuántas horas, yo diría hasta más de un día, te puedes quedar ahí tranquilamente? Mira, yo creo que va a ser un conteo largo, sobre todo acá, estas cuatro columnas. Esta es la más fácil. Esta es la más fácil. Estas 4 columnas. Porque acá tú tienes que contar símbolo y tú tienes que contar preferencial. Y llenar las actas. Y no solamente llenar un acta, sino llenar varias. Ahora, el rol de los personeros. ¿Va a ser clave o no? Va a ser clave, sí, pero ahí también vamos a ver nuevamente el tema de, a ver, dos posibilidades acá. Va a haber partidos que por capacidad de billetera van a poder poner personeros en todos los locales o en casi todos los locales, ¿no? Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso. Luego, los partidos que no tienen ese nivel de Que recursos van a ser la mayoría. probablemente van a tener que hacer la de junta de colaboración. Que es, oye, yo cuido una mesa, tú cuidas otra y entre nosotros nos cuidamos el voto, ¿no? Un poco en la línea de lo que pasaba en el año 2000. Cuando tenías Fujimori, que al resto, ¿no? Sí. Bueno, doctor Godoy, oye, una triste noticia la que me has dado, te lo juro que toda mi empatía, solidaridad está contigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Estuvo con nosotros uno de los mártires de los próximos comicios, José Alejandro Godoy, miembro de mesa. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Primera vez que conozco a alguien Y primera vez que me toca, además. Ah, encima... Uf, Esta elección es la primera que me toca ser miembro de la mesa. ya me contarás su historia. Ya te la cuento. Ya me después, contarás ya te la esa cuento después. experiencia. Bueno, gracias de nuevo. Fue José Alejandro Godoy, politólogo, autor de libros fundamentales sobre el fujimorismo. Nos despedimos. Antes tenemos la mención publicitaria, siente que ya no escucha como antes. A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta en cada una de sus 19 sedes en todo el Perú. Cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Y nosotros regresamos el día de mañana. ¡Chao! Ni mentira que no deje rastro, las voces se apagan.